Buenas noches a todos. Aquí una vez más. Esta noche tenemos un tema muy especial. Como todos saben, además de los programas que hacemos, también tenemos un área de seguridad que trabajamos y que usualmente nos contratan para lo que es iglesias, oficinas, escuelas, pero últimamente hemos estado en lo que son las iglesias. Esta noche, nosotros como compañía nos llamamos Chief Dog Protection, vamos a compartir un poco de lo que es el ministerio de niños en una iglesia. Para comenzar, es bien importante que todos sepamos una cosa: cuando una persona abre un templo, sabe que va a recibir familias. Y esas familias van a tener niños, por supuesto. Como todos sabemos, mientras está el servicio de la iglesia, esos niños, en ocasiones, para los padres, pues son un poquito incómodos porque ellos pues no están acostumbrados a lo que es escuchar a una persona hablar, quedarse quietos, sentados. Y usualmente las iglesias hacen un área de cuidado, pero la mayoría hacen como una escuelita, porque la intención es poder hablar a los niños de Dios, ¿verdad? Igualmente a los adultos, pero en el idioma de ellos, y que aprendan de la palabra de Dios, y ese tipo de dinámica se da en lo que es la escuelita de niños. Nosotros damos las conferencias de seguridad, y quiero resumir un poquito lo que hacemos. Cuando vamos a una iglesia a dar una conferencia o un taller, usualmente yo lo que hago es que trato de ir por todos los ministerios. Para el que no conoce lo que es un ministerio, son áreas en la iglesia, como por ejemplo el parking, el área donde están los ujieres, los niños, el área de los pastores, el área de los que son las ofrendas, y tratamos de tocar todo lo que tiene que ver de inseguridad con cada uno de esos ministerios, y también lo que es la seguridad en general. Y adición a eso, lo que muchas veces yo hago es que trato, si tengo la oportunidad de que una iglesia cerca de mi casa, acá en la ciudad de Orlando, pues usualmente yo voy la semana antes y trato de hacer como un estudio donde trato de identificar algunas debilidades o cómo trabajan ciertas cosas en la seguridad, para entonces cuando voy a dar la conferencia la próxima semana, en la fecha que acordamos, poder ir al detalle, hablar de cosas que se deben hacer y que no se deben hacer, y eso ocasiona muchas preguntas y preocupaciones que ya la congregación tiene. Pero hoy específicamente quiero hablarte de lo que es el área de los niños en la iglesia. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con los niños, hasta también hablaremos de la responsabilidad que tiene cada una de las personas envueltas en este ministerio de niños, desde el papá hasta el pastor de la iglesia. Vamos a empezar desde el principio. Monto una iglesia, un templo, una estructura, y empiezan a llegar personas. Esas personas que comienzan a llegar tienen niños, como expliqué anteriormente. Y usualmente los niños no están acostumbrados a sentarse en la silla, a escuchar a una persona hablar. Y pues muchos niños corren, son un poquito inquietos. Y se crea esta área que es como un cuido. Pero en el ambiente de iglesia se hace una escuelita. Esa escuelita es para poder que el niño también aprenda sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Y en ocasiones también se divide en salones, me explico, niños más pequeños, niños un poco más grandes. Y eso pues conlleva una logística, y eso es algo muy importante. Todos tenemos que saber la importancia de cuidar a los niños, no importa en el ambiente que están. Y las iglesias tienen que entender que si usted va a recibir personas en su iglesia, el crecimiento va a ser inevitable. A lo mejor lo que comenzó como algo entre amigos, entre familias, se puede convertir en algo sumamente grande. Y que si uno tiene una estructura de seguridad buena desde el principio, cuando sea mucha gente va a ser más difícil. Por ejemplo, yo como papá soy bien seguro con mis hijas, soy una persona que soy un poquito apasionada por la seguridad. Y cuando yo voy a una iglesia o a cualquier lugar donde voy a dejar mis hijas, por ejemplo, en el cuido que ellas están por la tarde, o en una iglesia, yo aspiro a que la seguridad que le va a brindar esa persona o ese grupo, ese lugar, sea igual que la que yo le brindo. Me explico. Yo estoy con mi hija, la dejo en la escuela, la dejo en la escuela de la iglesia, la dejo en el cuido, y tiene que tener una seguridad específica para yo decir, aquí la voy a apuntar, aquí la voy a dejar. Eso también tiene que contemplarse la iglesia. Antes de continuar con el tema, quiero dejar saber que estamos aquí en vivo, y que si usted tiene un comentario, tiene una pregunta del tema, en confianza la puede hacer y estaremos
compartiéndola con todas las personas que están conectadas en la noche de hoy. Ok, ¿qué posibles agresores existen de los niños actualmente que son muy atacados? Los secuestradores. Aquí en los Estados Unidos se roban un montón de niños. Yo creo que eso es casi semanal donde un niño es secuestrado. Y el perfil, perdón, de un posible secuestrador no existe. O sea, puede ser de una persona bien vestida, una persona de blanca, como puede ser una persona negra, un gordo, un flaco. Así que realmente no sabemos quién realmente viene con esa intención de secuestrar a un niño. Lo puede hacer en cualquier lugar. Estas personas frecuentan parques, frecuentan iglesias, frecuentan supermercados, tiendas, todo ese tipo de esos lugares donde van niños. Estos tipos están, o estas personas están, porque también hay mujeres. Y sabe una cosa, que los secuestradores de niños no vigilan niños, vigilan padres. En la medida que estas personas ven padres descuidados o lugares donde no cuidan bien los niños, ¿qué sucede? Ellos tienen una oportunidad para poder secuestrar a ese niño. Otra posible persona que ataca a los niños son los pedófilos. Esto es algo que a mí realmente me explota la cabeza. Yo pensar que un adulto quiere abusar de un niño de la forma que sea, pero existen. Ese tipo de personas existen. Igualmente con los secuestradores, estos pedófilos no tienen perfil. Puede ser cualquier persona que esté enferma y no entiende, y eso tiene una consecuencia mayor, pero tenemos que nosotros, como iglesia, hoy estamos hablando de iglesia, y como padres, ser preventivos. ¿Para qué? Para que estas personas que existen, llamadas secuestradores, llamadas pedófilos, se les haga más difícil. En la medida en que a esas personas se les hace más difícil, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Usualmente lo hacen cuando ven una oportunidad, cuando vemos que descuidamos estos asuntos con los niños, y es lo que quiero tratar hoy en base a la iglesia. Bueno, aquí queremos saludar a Magdiel Alejandro. Magdiel, papito, un abrazo. Dios te bendiga. Magdiel pregunta, ¿cuán importante es realizar un background al personal voluntario que trabaja con niños menores de 18 años? Lo vamos a explicar ya mismito, la importancia de eso y qué tenemos que mirar en cuanto a eso. También está por ahí Cristal, un saludo, y a todas las personas que se conectan, envíenos sus preguntas y las estaremos contestando, y también cualquier comentario. Número 1. Oye, tiene que haber seguridad en la iglesia. ¿De qué seguridad es? Si es una seguridad que se ve o una que no se ve, que el pastor, el líder, el encargado lo decida, pero tiene que haber un personal que vigile la congregación, que vigile los niños, que vigile los pastores, que vigile a todos los componentes. Y usualmente en este ambiente de la iglesia, mucha gente no cree en la seguridad. Dios nos cuida. Y entonces somos ese estribillo, y cuando sucede algo, después tenemos grandes consecuencias. ¿Por qué? Porque no hubo personas dedicadas a ese elemento de la seguridad. Otra cosa que pasa es que usualmente no hay seguridad, nadie está asignado a eso, y cuando ocurre un evento de crisis, todo el mundo quiere actuar, todo el mundo quiere hacerlo de diferentes maneras. ¿Qué ocasiona eso? Que no hay organización, no hay una forma de trabajar, y lo que hay es un desorden, y se hace, o sea, lo que es la crisis se convierte al doble porque todo el mundo hace lo que quiere. Y por eso es bien importante poder tener un equipo de seguridad que también está asignado al departamento de niños. Así que empiezo rapidito con lo específicamente el Ministerio de Niños. La ubicación. Mire, pastor, líder que me está escuchando, o usted va a una iglesia, bien importante que si usted tiene un templo o una estructura, ese lugar de niños tiene que estar ubicado en una parte donde no puedan pasar las personas que llegan a la iglesia. Me explico. Toda persona que vaya a pasar hacia ese lugar tiene que tener un niño o trabajar en esa área. No, yo he ido a iglesias donde usualmente veo un tráfico de personas impresionante hacia los niños, y veo personas que entran solas. Es bien importante que no esté ese ministerio o esa área en un lugar donde la gente suele pasar, porque entonces no tenemos ese control de que si lo podemos ubicar en un lugar donde yo llegué a la iglesia, por ejemplo, soy soltero, no tengo hijos, y cuando entro a la iglesia veo el ministerio alejado hacia allá y no lo veo, o sea, no paso por el frente de él. Así que si usted pone esa área en un lugar donde la gente que llega no pasa por ahí, le garantizo que solamente los padres o los encargados que tienen niños son los que van a pasar hacia esa área. Yo sé que es difícil, yo sé que cuando uno está comenzando, medio no tienes el local gigantesco que quisieras tener, pero tienes que tratar de hacerlo así desde el principio. ¿Para qué? Para que estos que expliqué al principio, secuestradores, pedófilos, todas estas personas que quieren hacerle daño a los menores, no tengan el acceso fácil, porque ellos van a llegar y van a estudiar. Ellos no lo van a hacer de hoy para hoy,
ni de la primera. Ellos llegan, conocen, miran todo y cuando hacen el ataque, cuando hacen la fechoría, hace rato que te tienen vigilado. Así que en cuanto a la ubicación, es bien importante que ese ministerio o esa área esté alejado del flujo de personas habitual de la iglesia. Guardia fijo. ¿Qué es el guardia fijo? Sencillo, necesitamos una persona que no sea un maestro, y ya mismo voy a hablar de los maestros, que esté de seguridad en la entrada de ese ministerio. Puede ser en la entrada del salón, si es un solo salón, puede ser también en un pasillo, si es un pasillo que conduce hacia ese ministerio. Es bien importante que esa persona esté ahí solamente para vigilar. Si no somos muchos, yo entiendo que a lo mejor esa persona que vigila también es la persona que a lo mejor hace el registro. Pero si tenemos la capacidad de tener una persona de confianza, que hayamos identificado que trabaja esa área, que es una persona que está pendiente, que esté solamente para vigilar las personas que entran y salen. Si es un papá que llegó, dejó su hijo y luego regresa, es importante que ese guardia lo detenga y le pregunte para qué usted vuelve al área de los niños. Y en la medida que se haga eso, volvemos a lo mismo, le es un poquito más difícil a la persona poder hacer algo en esa área. Saludamos por aquí a Tamara, que está conectada, a Melissa, Alexei y Natanael Méndez, que están por ahí. Les envío un saludo. Gracias por conectarse. Así que en la medida que tengamos una persona de seguridad, ya es un elemento adicional que nos hace vigilar las personas. Estos secuestradores, estos pedófilos, van a vigilar cuán pendientes están los adultos de los niños. Mire, es impresionante las veces que yo he ido a una iglesia o hasta un mall y he visto tantos niños solos, tantos niños sin supervisión, niños pequeños. Y mire, le aseguro que esa persona lo va a vigilar y cuando usted menos lo espere, pasó lo que pasó. Así que es bien importante esa supervisión. Dos cositas que he discutido hasta ahora: la ubicación de ese salón o de esos salones, que sea un área donde el flujo habitual de personas que entran a una iglesia no tengan acceso a esa área, que solamente entren padres. Y segundo, que haya un guardia de seguridad que esté ahí fijo en la entrada de lo que es el Ministerio de Niños para vigilar ese proceso, para vigilar niños que no salgan solos, que a eso vamos ya mismito. Así que es bien importante que si usted no tiene seguridad en su iglesia, porque a usted no le gusta, por lo menos alguien debe estar asignado a la vigilancia de esa entrada a ese Ministerio de Niños. Vamos con el registro, que esta es una parte bien interesante. Cuando llega un papá a la iglesia, una persona identifica el área del cuidado, el área de la escuelita de los niños, pues uno va a registrar a la persona. Y usualmente cuando llega hay una persona que te atiende y te pide el nombre del niño, te llena una información. Es bien importante, iglesia, que usted tenga en la primera vez, pueda llenar toda la información de ese papá, toda la información de ese niño. ¿Por qué? Para que si ocurre algo con ese niño, se llame rápido al padre. Yo fui a una iglesia donde no había registro por número, me explico. La forma ideal, sea una iglesia pequeña, sea una iglesia grande, es que cuando el papá llega y deja a su niño, usted entrega una contraseña, ya sea un número, ya sea una letra, lo que usted asigne, que tenga usted el niño y que tenga el papá quien llevó al niño. Porque la realidad es que si vamos allí, papá, usted lo conoce, usted conoce a la mamá, dejó el niño en la escuelita, ¿verdad? Y usted ya conoce el papá y la mamá que han venido todas las veces con los niños. Escuche esto que le voy a decir. Pero un día llegó papá solo. Ya usted hace tiempo que los ha visto a los dos, pero un día llegó papá solo, o llegó mamá sola, vamos a ver que fue mamá sola, y deja al niño, y se va para el servicio, y mientras está el servicio corriendo, llega el papá, y como usted ya lo conoce, y el papá dice, no, que me voy a llevar a mi hijo, y usted viene como maestro, como persona a cargo, y le da al hijo al papá. Y más adelante, cuando el servicio termina, llega la mamá. ¿Y qué pasa? Cuando llega la mamá a pedirle a su hijo, usted le dice, no, papá, voy a ir a buscarlo. Y lo que usted no sabe es que la noche antes, esos padres discutieron. Y papá amenazó a mamá de que le iba a quitar el niño. Y usted acaba de ser parte de eso. Por eso es bien importante. No, y le voy a decir más, si eso sucede, cuando venga la investigación de la policía, usted va a ser parte. Y va a tener que explicar por qué usted le dio al hijo al papá o a la mamá, que no fue quien se lo entregó al principio. Por eso es bien importante el asunto del número. Usted le entrega hijo al papá que tenga el número. Si papá lo trajo y usted le dio el número a papá y luego viene mamá, mamá tiene que traer el número que usted le dio con el niño. ¿Qué ha pasado? Que hay iglesias donde el papá perdió el número. Mire, yo he estado en lugares donde hay policías del estado asignados a esas iglesias.
¿Y qué pasa? Hasta que no viene un policía, no le entregan ese niño al papá. Obvio, si usted lo conoce, pues obviamente tampoco es que usted se va a prohibir de eso, pero es bien importante que sepa que tiene que estar bien seguro que el papá fue quien lo trajo. Cuando tenemos una iglesia a lo mejor de 20, 25, 30 miembros es fácil, pero cuando tenemos una iglesia de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 personas, ya usted no conoce a la gente. Yo voy a una iglesia que llegué hoy, dejé a mis hijas, y cuando voy por la tarde, la realidad es que la persona que está ahí no se acuerda de mi cara, porque son tantas personas que llegaron. O sea, mi hija a lo mejor dice papi, y usted no puede querer todo lo que está pasando. Tiene que hacer un registro por número. Usted le entrega el número al papá y le pone un brazalete al niño o un numerito que cuando ese papá venga a recoger a su hijo, tiene que traer el número. ¿Para qué sirve el número? Mire, ese niño está en su cuido y comenzó a llorar, a llorar, a llorar. O es un niño demasiado inquieto o hace cosas que a lo mejor no son aptas en la iglesia, muerde a los demás, le da patadas a los demás. La realidad es que ese número sirve para que cuando haya que buscar a ese niño porque está haciendo un comportamiento indebido o por cualquier cosa extraordinaria en el cuido o en la escuelita, usted como maestro tenga que ir al servicio a buscar al papá. Usted, la pantalla o alguna persona de seguridad que si no tiene pantalla te pueda traer el número, y que la medida que el papá vea su número, entonces ese papá puede ir a buscar a su niño y es mucho más fácil. Así que eso es bien importante en el registro de lo que es la entrada y salida de los niños. Tienen que tener un número. No podemos hacerlo simplemente de vista, porque conocemos a la persona, porque el crecimiento de una iglesia es inevitable. En un momento dado vas a tener mucha gente y va a ser un poquito más difícil. Así que hasta ahora hemos discutido lo que es la ubicación, lo que es la seguridad y lo que es el registro. Ok, vamos a la próxima parte, que son las puertas de los salones. Estoy partiendo de la premisa que ese salón tiene puerta, ¿verdad? Y que esa puerta debería tener un seguro, un lock, como le dicen en inglés. Es bien importante que esas puertas estén cerradas con seguro durante el servicio. ¿Por qué? Si pasa algún momento de crisis en la iglesia y usted no se entera, ese agresor que está provocando lo que sea en el servicio podría llegar hasta el área de niños. Si viene una persona de momento y quiere abrir la puerta, no lo va a poder hacer porque usted tiene el seguro puesto de esa puerta. ¿Por qué se abre la puerta? Si usted tiene que ir al baño con algún niño, que eso lo vamos a explicar más adelante, pues se abre la puerta. Yo fui a una iglesia hace poco que dio una conferencia de seguridad y me impactó mucho ver que cuando los de seguridad y los miembros iban a tocarle la puerta a los niños, tenían un código para entrar. Porque si cualquier persona toca la puerta y usted le abre, pues no tenemos ningún asunto de seguridad. En esa iglesia que yo fui, el de seguridad tocaba o el miembro tocaba y ella le pedía un código. La maestra que estaba adentro, él le daba el código y abría la puerta. Excelente, porque ella está segura que la persona que está afuera no es cualquiera. Yo hice la prueba, toqué la puerta, no di el código y jamás me abrieron. Son niños, es importante que usted se asegure de lo que está pasando. Así que es bien importante que cuando usted esté con esos niños, maestro o líder que me escucha, que esas puertas tengan sus seguros puestos. Y asegúrese que no abra, rápido, ¿verdad? Para asegurarse que está el seguro puesto, para la redundancia. Hablemos un poquito de lo que es el proceso de ir al baño. Bueno, si no tenemos baños en los salones, que usualmente, vuelvo y repito, cuando comenzamos un ministerio, en ocasión no tenemos todas las facilidades que quisiéramos, pues tenemos que ir afuera a llevar a ese niño. Ahora bien, ¿qué sucede con esto? Si tenemos un solo maestro y no tenemos otra persona que nos ayude, cuando ese niño quiere ir al baño, ¿qué puede pasar? Que vaya a ir solo o sola, o que esa maestra o maestro tenga que acompañar a ese niño al baño, y entonces el grupo se quedó solo allá en el salón. No podemos dejar niños solos en los salones, en ningún momento. En un abrir y cerrar de ojos, usted se vira y esos niños pueden hacer cualquier cosa. Y eso es parte de la seguridad que brindamos allí, que es bien importante, que si hay que ir, niños tienen que ir al baño, tienen que ir con un adulto, maestro del ministerio de niños, porque usted está a cargo. ¿Qué pasó? En otras personas me han dicho que a lo mejor usted puede buscar al papá para que vaya al baño. Si usted no tiene la capacidad, iglesia, de tener muchos maestros o personas encargadas en ese ministerio, pues con el asunto de los números, usted pone el número en la pantalla o busca la forma de que ese papá vea el número para que ese papá vaya al ministerio de niños, saque su hijo y con su papá o con su mamá ese niño va al baño. ¿Qué pasa con otros niños? Y hago el paréntesis. Hay papás que no llevan a los niños al ministerio de niños.
lo dejan con ellos en los asientos. Y eso no es ningún problema, porque eso no es obligado. Pero papá que me está escuchando, es bien importante que usted sepa que si su niño se quedó con usted en los asientos, usted tiene que ir con su niño al baño. No puede dejarlo ir solo, porque usted no sabe qué puede suceder en ese baño. Así que es bien importante para el Ministerio de Niños que usted tiene que buscar compañía o otros maestros para acompañar a los niños al baño o usar los números para llamar a sus padres. Porque no podemos dejar que niños vayan solos al baño. Eso es bien importante porque suceden muchas cosas en los baños. Y ahí los secuestradores y los pedófilos se aprovechan. Ok, tenemos lo que le llamamos el lockdown. El lockdown, en buen español, es cuando sucede un evento de crisis, hay que hacer algún tipo de cierre, un ventilador activo dentro de la iglesia, una pelea dentro de la iglesia, algo, un fuego, lo que sea. Es bien importante que se haga el lockdown donde dentro de ese salón se vayan a un lugar seguro. Tienen que practicar algo parecido donde puedan tener una salida de escape. ¿Qué es bien importante ahí? La comunicación. Mira, ahí vienen estos rayos que usa la policía. Vienen unos bien baratos, si usted no tiene presupuesto para comprar unos que sean de mucho alcance. Donde usted lo puede comprar de 2, 3 millas, que tenga por lo menos un radio en cada salón o un radio dentro del Ministerio de Niños. Si sucede algo dentro del templo principal, se pueden comunicar con usted al radio, usted se entera de lo que está pasando. Y si es que hay un tirador en la iglesia tirando tiros, así como dicen en Puerto Rico a lo loco, usted entonces hace el debido lockdown para que pueda proteger a esos niños. Es lo que llegan las autoridades. Así que es bien importante, más allá de hacer un lockdown, obviamente yo no te puedo explicar aquí cómo hacer un lockdown, porque tengo que ver el lugar. Es importante yo ver el lugar, ver las salidas de emergencia, cómo son los salones para poder entonces hacerlo detalladamente. Pero sí te puedo decir que es bien importante la comunicación entre el ministerio y los líderes que están dentro de la iglesia, o sea, la seguridad o los ujieres o quien se encargue de vigilar la congregación. Ahí voy a hablar ahora del temita que me dijo Magdiel hace un ratito, que era el background. Oye, muchas veces estos maestros o estas personas que asignamos a ese ministerio son personas que conocemos y pues confiamos en ellos, pero no sabemos todo de esa persona. Así que les recomiendo que no importa si usted tiene una iglesia de 20 miembros o una de 30,000, tiene que hacer background check o certificado de antecedentes penales, como le dicen en Puerto Rico, a todos esos maestros. Si usted puede conseguir referencia, mejor todavía. Cualquier chequeo que usted pueda hacer aquí en Estados Unidos, tenemos el background check de Florida, bueno, nosotros vivimos en Florida, pero también viene un background check que es de Estados Unidos completo. Es bien importante que usted identifique a esa persona, hágale una entrevista. Mire, si usted no quiere un maestro certificado de una escuela y tiene una persona que sabe enseñar, que le va a enseñar la palabra de Dios a esos niños, entreviste a esa persona, hable de diferentes temas para que conozca un poco más. Recuerde, a esa persona usted está asignando los niños de otras personas. Pastor, tiene responsabilidad ahí. Si usted está cuidando niños o sus miembros de otras personas, su responsabilidad, todo lo que pase mientras ese niño esté en esa escuelita. El papá está ahí en la iglesia y tiene responsabilidad, pero se lo delegó a usted o a la pastora o a quien sea el líder. Así que pastor, usted es bien importante que tenga la seguridad lo mejor posible en esa área. En cuanto a la responsabilidad de cada persona en un evento en el Ministerio de Niños, la iglesia tiene responsabilidad, como expliqué anteriormente, en todo lo que concierne del Ministerio de Niños. Cuando ese niño sale con su padre que entrega su ticket, ya es responsabilidad del padre. Si sucede un evento con ese niño dentro de la iglesia, esté en el cuidado de niños o esté con su papá sentado en el templo principal, usted como pastor tiene que llamar a las autoridades para notificar de eso. Porque si usted no lo trabaja de esa manera, sin querer más adelante, se podría convertir en cómplice. ¿Por qué? Porque usted supo de algo que conllevaba a la policía y no lo hizo. Así que es bien importante que sepa que todos los niños que están dentro de la iglesia, su responsabilidad primordial cuando están en su escuelita. Y tiene una responsabilidad indirecta cuando están con el papá dentro de la iglesia. Por eso es bien importante que si usted ve un niño solo que va al baño y lo vio la seguridad o lo vio un mujer o alguien que trabaja, tiene que ir donde el papá a decirle: papá, no puede ir solo, no lo ignore, no se haga el loco, porque si pasa algo, le van a entrevistar y usted también puede salir perjudicado sin querer. Los padres,
Papá, bien importante, si usted va a la iglesia y no quiere llevar a sus niños a la escuelita, manténgalos a su lado. No pueden estar corriendo, no pueden salir. Se le hace más difícil a los que trabajan si su niño no se comporta con usted. Llévelo a la escuelita de niños, llévelo al ministerio. Allí le van a enseñar, allí va a estar con otros niños y va a poder sentirse mejor en su área y a lo mejor en la iglesia. Papá, cuando vaya a la iglesia, fíjese en la escuelita, cómo la manejan, cómo es el registro, cómo es la salida, cómo son los maestros. Y sabe que eso va a determinar si usted se queda o se va. No se quede solamente porque el pastor predica bonito. Es bien importante que sus hijos estén protegidos en cualquier lugar que usted vaya. ¿Ok? Eso es bien importante. Y por último, la que llevaré de la policía es que si, lo dije ahorita también, que se ocurre un evento mayor con un niño, que puede ser un delito grave, un asunto con un pedófilo, un asunto con un secuestrador, un golpe fuerte, lo que sea, y le quiere llamar a la policía, pastor, tiene que llamar a la policía. Y tiene que hacerse presente en ese momento con ese papá, igualmente el padre. El padre no puede descargar la responsabilidad de su hijo con el pastor. Usted tiene que hacer su labor y también llamar al policía o a las autoridades requeridas si es rescate o emergencias médicas. Así que bien importante para ir cerrando este tema hoy, que pastores, líderes de iglesia, que entrenen a sus miembros, que le den conferencias de seguridad, que le den conferencias de prevención, que le den conferencias de hasta de incendios, de tornados, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque estas cosas suceden rápido. Y si no estamos entrenados o no sabemos un poco, no vamos a saber reaccionar. Y la iglesia es una entidad donde va a seguir llegando gente, es inevitable. Y si usted quiere que llegue más gente, tiene que ser preventivo y tiene que estar alerta ante estas cosas que suceden, porque así como llega el bueno, también va a llegar el malo. Y si usted es organizado y no tienen una buena seguridad, van a llegar van a llegar 2 o 3 malos y se le va a hacer un poquito más difícil. Recuerde que mi nombre es Rafael Rodríguez, somos Sheepdog Protection. Si usted quiere que vayamos a su iglesia, no solamente hablar de los niños, sino hablar de lo que es el parking, de lo que es la seguridad, formar un equipo de seguridad. Hablamos también de lo que es el active shooter y hacemos un simulacro para que más o menos usted tenga una idea de lo que puede hacer durante ese evento. Pero más que eso, esto es una conferencia de prevención para preparar a las personas que estén pendientes a señales y cosas, porque en la medida que podamos prevenir un evento, son 0 las muertes, son 0 los secuestros, son 0 los eventos de pedofilia. ¿Por qué? Porque pudimos evitarlo con medidas que hicimos anteriormente. Y eso es que básicamente es lo que nosotros hacemos. Aquí Yesenia nos escribe que puedes aportar en relación a maestros que atienden menores a adolescentes. Siempre recomiendo maestros varones no se queden solos con niñas o viceversa. Eso es sumamente importante. Mire, cuando usted está en la escuelita, por eso también hablé de lo que son los maestros y que haya más de uno. Nunca, nunca, por ninguna razón, usted adulto que trabaja en un ministerio de niños, se quede solo con un niño, ya sea varón o sea fémina. Yo he escuchado muchos casos donde menores se han inventado cosas y ¿sabe qué va a pasar? Que cuando llegue la policía usted va a estar bajo arresto hasta que puedan corroborar esa versión. Y esto es algo esto que voy a decir ahora es algo que yo siempre hago en seguridad. Tenga un testigo para todo lo que usted haga. Si usted se quedó solo con un niño, vaya con el papá, no se quede solo. Si usted va a intervenir con un niño, vaya con un testigo. Es más, les voy a decir más, cuando vaya al baño, tienen que ir varones con varones y hembras con hembras. Pero si usted siente que ese adolescente, porque ahora puede pasar, tenga una edad entre 12 a 18 años, vayan 3 personas o llame a sus padres. Evite por todos los ángulos o todos los momentos del servicio que usted se quede solo con un menor. A veces pasan cosas y el menor tiene razón y pues lamentablemente usted tiene problemas tan poco enfermo y tiene una consecuencia, pero en ocasiones ha habido casos donde ese menor se inventó una historia y todo el mundo le cree al menor, inclusive a la policía. Usted no tiene forma alguna de corroborar esa versión porque no hay una cámara, porque no hay un testigo. Por eso que hombre que me escucha, mujer que me escucha, que trabaja en el Ministerio de Niños, nunca, nunca, nunca se quede solo con un niño o con un adolescente durante lo que es el Ministerio de Niños, durante las clases que dan en la iglesia. Para nada, para nada. Es más, que sea solamente con sus hijos. De verdad, con eso le digo todo. Eso es bien importante que usted se le quede en su mente. Pastor que me escucha, enfatícelo con sus miembros y los miembros de la escuelita. No se pueden quedar solo con los niños
porque eso puede traer situaciones muy lamentables que no solamente van a afectar al adulto, sino también van a afectar a la iglesia en general, y eso no les conviene de ningún modo. Así que espero poder haber aclarado la dudita que tenía Yesenia. Gracias por conectarse y a todos los que se conectaron. Repito, somos Chick Dog Security, estamos para servirle, conferencias de seguridad de iglesias, escuelas, oficinas, prevención, hablamos mucha prevención y también hablamos de lo que es el Active Shooter. No solamente el evento del tiroteo masivo, sino también conocer cómo piensa esa persona que intenta hacer un tiroteo en una iglesia o en un lugar público. En la medida que usted lo pueda identificar, lo podemos prevenir y evitamos todas las víctimas. Mi nombre es Rafael Rodríguez, nos puede conseguir también en el 786-609-2285 para cualquier evento de seguridad o conferencia. Hasta aquí hoy la parte de... Tengo otra pregunta más de ese, no se me vayan. ¿Recomiendas cámaras en los salones? Sería excelente. Obviamente en los baños no se pueden poner, pero vuelvo y repito, esta de las cámaras de seguridad, en la última iglesia que yo estuve, fue una pregunta que se me hizo. Y es excelente herramienta, pero también depende del presupuesto que tenga la iglesia. De momento la iglesia a lo mejor no tiene un presupuesto para comprar muchas cámaras, algunas, pero si desea comprar algunas camaritas, es bien importante que una de las prioridades sea el área de los niños. ¿Por qué? Porque la cámara es un testigo. La cámara, usualmente muchas personas cuando ponen cámaras en las casas o ponen cámaras en lugares, piensan que la cámara va a detener el pillo o va a detener el pedófilo o va a detener el secuestrador. No, la cámara no va a hacer absolutamente nada. La cámara es un testigo. El que usted ponga muchas cámaras en la iglesia o en su casa sin un guardia de seguridad, o sea, en su casa obviamente ya es otro tema, pero en un lugar de negocio, de iglesia, usted no pone seguridad, tiene el trabajo a la mitad. Porque hay muchas de estas personas que no le importa si hay una cámara. Y más aquí en Estados Unidos que roban a los niños y mañana están en Alaska. O sea, la cámara es un testigo que le va a ayudar a usted en el tribunal o en una versión futura. Es importante la seguridad de personas y la cámara si usted puede hacerlo y si el presupuesto lo permite. Obviamente, esto a veces es voluntario, pero pastor que me escucha, si usted, este es el último detalle que le voy a dar y consejito para que lo adquiera. Si no tiene un equipo de seguridad y lo quiere tener, verifique quién tiene en su iglesia, que sean policías, militares o personas que les guste la seguridad, convóquelos, hable con ellos y haga entrenamientos de lo que usted quiere. ¿Para qué? Porque ya tiene personas que a lo mejor saben un poco y lo pueden ayudar. Pero tiene que hacerlo siempre, no puede tener una iglesia sin seguridad. Así que nada, le doy las gracias a todos aquellos que se conectaron y aportaron al tema. Espero que esto les haya podido servir un poquito. Cualquier otra duda en adelante, cualquier consejo, cualquier pregunta, en confianza la pueden hacer. Recuerda que, como les dije antes, somos Chick Dog Protection. Estamos en el 786-609-2285. Así que tengan buenas noches y siempre seguro, siempre alerta. Como yo siempre digo, preparémonos para lo peor, esperando lo mejor. Que descansen.